encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 13. Vamos a leer del 24 al 30 y del 36 al 43. Nos habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. Un poco que vamos a reflexionar en esto, pues Dios tiene cosas nuevas que decirnos en esta mañana. Amén. Dios tiene un propósito en nuestra vida y es hablarnos a través de su palabra. Vamos a leer este pasaje, dice así, en el verso 24, capítulo 13, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y 36 al 43, que es la explicación de esta parábola, le dice Jesús a sus discípulos para que comprendieran la parábola. Le dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra dice. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana te alabo y te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias por compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos. Que ella sirva de aliento, de edificación, de fortaleza, de fe para su vida, Padre. Ayúdame con tu espíritu en todo este proceso de comunicar tu palabra, de explicarla, para que estos sentidos ocultos de las Escrituras puedan ser revelados en sus mentes y puedan ser comprendidos y aprendidos para su vida. Así, oh Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias. Amén. Amén. Yo no sé si a usted le sucede lo mismo que a mí. Probablemente muchos de ustedes han leído muchas veces esta parábola y otra, pero esta parábola en particular, cada vez que la leo, porque un poco que me incomoda, me irrita un poco esta parábola, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Miren, cuando uno se pone a analizar lo que te está queriendo decir la parábola, hay un momento en que uno dice: bueno, pero eso no es lo lógico que haría el jardinero. Porque cuando un jardinero encuentra mala hierba, ¿qué es lo que hace Sandra Gómez? La arranca. ¿Verdad? Sandra, que le encantan las plantas, ella, ¿verdad?, que le encanta eso. Pues cuando uno ve en su jardín mala hierba, la arranca. Esa es la lógica de un campesino que es dueño de un campo, de una finca, que tiene un terreno, de un terrateniente,
y que no va a permitir que en ese campo fértil donde se ha invertido tanto tiempo y tanto dinero se deje crecer la mala hierba. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo es que Dios obra en el mundo? Porque Dios aquí es el terrateniente, el dueño del campo. ¿Y el campo qué es lo que es? El mundo. ¿Y qué es lo que vemos en el mundo de hoy? Crecer. No solo vemos crecer la buena hierba, también hay cizaña. Por eso, para entender la parábola en su plenitud y no dejarnos un sabor amargo, por decir, este es un poco descuidado este jardinero. Está viendo que la cizaña está creciendo, que está enredando el trigo, que le va a echar a perder la cosecha y no hace nada. Simplemente le dice a los siervos que están preocupados, déjenla que crezca juntos hasta el día de la siega. Y eso de verdad, no sé si usted lo había apreciado cuando estaba leyendo la parábola, pero de manera que el propietario de la tierra, que es Dios, no permite una acción directa contra la cizaña. Le dice hasta el final del siglo. Cuando sea el tiempo de la siega, entonces se van a recoger los dos juntos y se van a separar. Ojo con esto, porque esta parábola no nos debe hacer pensar, por esto que he dicho, que Dios no está preocupado por la cizaña y que va a ser un Dios injusto, que va a dejar florecer malos con buenos. No es así lo que nos está diciendo la parábola. Vamos a entender algunas cosas aquí. O sea, ¿qué es la mala hierba? Nos habla de la cizaña. ¿De qué se trata esta planta? Resulta ser que era una planta que crecía junto al trigo y que sus raíces se enredaban con las raíces del trigo. De manera que si el campesino llegaba allí y arrancaba la cizaña, destruía la vida de esta planta, del trigo. Que en fin de cuentas era la semilla buena, era la semilla del reino, que es lo que nos está queriendo decir Jesús. O sea que en el contexto de la agricultura de aquel tiempo había que esperar, porque era una hierba que tenía un periodo de tiempo de crecimiento y de maduración junto con el trigo. Llegado ese tiempo, cambiaba de color y ya era más fácil de distinguir. Además, al arrancarla en la cosecha se podía separar, y era lo que hacían los campesinos de aquella época. Cuando Jesús está hablando esta parábola, cuando le está enseñando esto a sus discípulos, le está diciendo algo muy importante. Le está diciendo, ustedes no pueden tomar una acción directa contra el mal, contra la cizaña, porque es Dios en su soberana voluntad, en el tiempo fijado por los tiempos, el que decidirá quién es la buena semilla y quién es la cizaña. Amén. Porque ¿qué autoridad tengo yo para decir que ella es la mala cizaña y yo soy la buena? ¿Cuáles son los criterios de discernimiento para juzgar a otro y decir este es bueno y este es malo? Por ahí va la cosa. Ahora, pasaba algo más allí en ese contexto. Sabía que cuando se hacía la harina del trigo, si usted dejaba la cizaña y usted molía la cizaña junto con el trigo sin separarla, pasaba algo. La harina era agria y amarga, amarga como la hiel, pero además las raíces de la cizaña son tóxicas, te pueden envenenar. Entonces, en el tiempo señalado para la cosecha, había que separar, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios justo. Y esto a veces nos trae mucho problema comprenderlo en la teología. De hecho, hay grandes discusiones en torno a esto. O sea que solo hay un momento en que Dios designe para separar el trigo de la cizaña. Por eso el terrateniente, que es Dios,
no lo olvide, en su sabiduría le dice, déjenla que crezca junta. Así es como se titula este sermón. Deja que ambos crezcan juntos, el trigo y la cizaña. No es asunto tuyo. Determinar quién es bueno y quién es malo, eso solo le toca a Dios. Pensemos un momento así. Porque no estamos hablando solamente de planta, eso es solo una alegoría, un ejemplo de la vida de aquel tiempo para enseñarnos algo espiritual. Ese es el propósito de las parábolas. Hay un traslado de sentido del mundo agrícola a la vida espiritual de las personas. Y lo está diciendo que el dueño, el terrateniente, es Dios, que tiene un campo, que es el mundo, donde en él crece lo bueno y lo malo, donde hay trigo y hay cizaña. El trigo lo sembró Dios y la cizaña la sembró el diablo. Amén. Eso está claro. Ahora pensemos en alguna persona de la historia, en algún líder negativo que hayamos tenido en mente. No lo diga aquí. Piense en uno que usted haya pensado que en ese momento había que hacerlo desaparecer. Había que borrarlo de la faz del mapa. Piense por un momento que esa persona no ha aportado nada a la historia. Ese sería el cizaña de ese país. Le viene a la mente a alguien, ¿verdad? No lo digo. No solo en Cuba, puede ser en cualquier país y puede incluso estar vivo. Y seguramente en nuestros pensamientos también han pasado personas que por un momento nosotros hemos dicho en nuestro centro de trabajo, e incluso me atrevería a decir hasta en la iglesia, qué bueno sería que no estuviera más aquí. Yo recuerdo una predicación que hizo Luis Carlos que dijo, piensa en 5 personas que usted no quisiera que estuvieran en la Junta Anual. No sé por qué lo digo. Pero nunca ha tenido una persona, de verdad, nunca ha tenido una persona que usted ha querido encerrarlo y coger la llave y botarla. Sí. Que nadie lo encuentre, por favor. Son terribles. O sea, nosotros queremos una solución instantánea. Ese es nuestro carácter como seres humanos. Pero ¿qué hay de la paciencia? Del amor paciente. Nosotros queremos resolver el problema y no nos importa a quién haya que sacar. Porque esa es la cizaña, según tu concepto. ¿Amén? O sea, personas que queremos borrar de la lista. Porque en realidad el propósito y la intención es buena. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que el problema en Ucrania se resolviera. No diga nombre. Y lo primero que nos viene a la mente, decimos, si quitamos a Juan, el problema se soluciona. No es eso. Ay, porque alguien no hace un atentado. ¿No lo piensa? Ay, si hubiera unas elecciones y pusieran a otro. Aquí no se cayera el avión. Tanta gente buena que muere y ese todavía viviendo. Ahora, hay otra palabra aquí clave. No pierda la atención. Hay otra palabra clave aquí. No solo la mala hierba, no solo la cizaña, es dejar. Y ahí es donde nos perdemos. En el sentido de lo que la Escritura y el mensaje de Dios nos quieren transmitir. Porque dejar en español, que es la traducción que tenemos, no es la misma palabra que se utiliza en el griego y que tiene un doble significado. Y ahí es donde no llegamos por un problema de traducción. Dejar de dejar algo ahí. ¿Verdad? Dejar algo ahí ya. No lo toquen. Déjalo ahí. No lo toquen. Pero en el sentido bíblico,
Lo que está queriendo decir el Señor, dejad que los dos crezcan juntos, en ese sentido está hablando del perdón. Y es a lo que me voy a referir. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios justo, pero Dios también es un Dios de perdón, de gracia, de nuevas oportunidades. Porque aunque no hayamos pensado, así como les dije, de mejor sería desaparecer a este y todo funcionaría mejor porque es un obstáculo para el propósito divino, en vez de pensar así, quizás cuando vienen los problemas y las grandes crisis de la humanidad y hay personas que tienen un gran peso en la responsabilidad, nosotros por lo menos hacemos esta pregunta: ¿dónde tú estás, Dios? ¿Dónde tú estabas, Dios, cuando las Torres Gemelas? ¿Por qué has permitido que existan personas así? ¿Por qué Dios permite los terroristas? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia y muerte en el mundo? ¿Dónde está tu amor, Dios? Es la pregunta de la parábola. ¿Por qué el trigo y la cizaña crecen juntos? Ahora entiende, hermano. Porque es la vida, es el mundo. Es lo que nos tocó vivir. Es nuestra realidad humana. Pero en esa realidad contrastante, de dramatismo a veces y de cosas horrendas, también florece el trigo. Amén. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para determinar con juicio no equivocado de quién es el trigo y quién es la cizaña? Diría yo algo más. ¿O acaso en algunos momentos de nuestra vida nosotros no hemos sido también a veces cizaña? Porque cuando dices algo que ofende, que destruye la vida de otros, que agrava el problema en vez de buscar solución, ¿qué es lo que somos entonces? ¿Somos hijos del Dios o hijos del diablo? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Somos la mala hierba que nos deja crecer o somos la buena hierba que va a dar fruto para el reino? ¿Amén? Amén. Porque lo que se está hablando aquí es de una parábola del reino de Dios. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los que Dios ha escogido, y solo Él lo sabe hasta el tiempo de la cosecha. Por eso Dios le dice: dejad que ambos crezcan juntos, perdónense unos a otros, como yo os he perdonado. ¿Esa no es la oración moderna? ¿Sabía que es la misma palabra que se usa para dejar en esa traducción al castellano? Miren lo que nos dice este señor Robert Farrar en las parábolas del reino. En el capítulo 8 de la página 105 al 108 dice: que ambos crezcan justo hasta la siega, llevan el lenguaje original un sentido de perdón hacia el enemigo malicioso. También hay otro criterio y nos lo daba San Agustín, el gran padre de la iglesia. Dice: y tú y yo a veces somos trigo y a veces somos cizaña. San Agustín, al comentar esta palabra, hacía el mismo punto cuando dice: existe esta diferencia entre gente y grano real y cizaña real, porque lo que era grano en el campo es grano y lo que era cizaña es cizaña, pero en el campo del Señor, que es la iglesia, a veces lo que era grano se convierte en cizaña y a veces lo que era cizaña se convierte en grano, y nadie sabe lo que será mañana. ¿Usted sabe lo que va a ser mañana? ¿Sabía usted? Y esto me lo dijo una persona que había estado presa. Me dijo: hay personas que piensan que nunca pueden ir a una casa. Y eso es mentira. Cualquiera de nosotros, por muy buenas personas y educados que seamos, un día cometemos un error, tomamos una mala decisión, nos llevamos por un impulso y hacemos algo terrible en la vida que nos marca para siempre. ¿Amén? Amén. Nadie sabe lo que podemos convertirnos. A veces yo me he preguntado si yo soy mejor que antes. ¿No te lo has preguntado tú?
qué me estoy convirtiendo? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿En trigo? ¿Cizaña? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Por una simple palabra, libre albedrío. Dios nos ha dado libre albedrío y no siempre hacemos un buen uso de esa libertad divina que nos ha concedido a todos. No lo hacemos. Nos ha dado esa libertad de hacer lo bueno, de seguirle a Él, pero también la libertad de decidir tomar otro camino, de hacer todo lo contrario de lo que nos enseña la palabra de Dios, de lo que tanto hemos escuchado. ¿Qué pasó cuando Jesús fue clavado en la cruz? Porque no es solo de enseñar cosas. No es que Jesús enseña una parábola, eso lo puede hacer cualquier rabino. Era la manera, la pedagogía de aquel tiempo, la manera de enseñar. No es que Jesús asume su enseñanza como ejemplo de vida para todos nosotros, para que el perdón y la misericordia sean extensivos a los discípulos del reino. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Tienes que hacer extensivo el mandato del perdón. Amén. Si quieres que la luz del sol resplandezca sobre los hijos del reino, como Dios dice el pasaje, tenemos que hacer extensivo el perdón de Jesús. Jesús no solo que enseña parábolas, no solo que da lecciones de clases y cosas bonitas. No, Jesús no es alguien así. Jesús lleva hasta las últimas consecuencias esa enseñanza y allí en la cruz muere por ti y por mí. Y dice a aquellos enemigos que lo están clavando en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros no sabemos lo que hacemos. Amén. Amén. No lo sabemos. Y qué bueno que a veces nosotros digamos, no lo sé, Señor, no sé lo que está pasando conmigo, no sé lo que estoy haciendo, no sé en qué me estoy convirtiendo. Qué bueno que nosotros le digamos eso a Dios para que nos cambie, para que arranque la cizaña de nuestros corazones. Todo lo que no provenga de Dios es del diablo, es algo malo, es algo que produce un fruto que no es para vida eterna. Y solo Dios, en el tiempo señalado, lo va a arrancar de nuestro corazón. Amén. Amén. No juzguemos a nadie. No nos precipitemos a clasificar a las personas en trigo y en cizaña. Todos tenemos cosas buenas y malas, aún en la iglesia. Y el trigo sigue ahí, creciendo, dentro de nosotros, brotando esa semilla de fe, echando toda raíz de amargura fuera de nuestra vida, para que podamos florecer, para que podamos dar fruto, para que podamos ejercer los dones que Dios nos ha dado, para hacer bendición para hermanos, para hacernos y convertirnos de una vez y para siempre en hijos del reino, discípulos del Señor, que estén siempre dispuestos a bendecir y a mostrar gracia y perdón para con todos. Amén. Amén. ¿Para qué poder tiene la cizaña en la historia? ¿Tiene algún poder la cizaña? Al final es separada del trigo. No es que Dios se va a complacer con la cizaña, al final va a ser separada, va a ser quemada, porque el trigo siempre va a resplandecer en el horizonte, porque es la semilla de Dios, la semilla de vida. Lo único que puede cambiar este mundo, este campo grande de la humanidad, lleno de cosas bellas, pero también de cosas amargas y tristes, e incluso a veces horrendas, que nosotros, los mismos seres humanos, hemos concebido y hemos hecho a través de la historia. Guerras mundiales, amenazas nucleares, cuántas cosas, fíjense, las tenemos ahí. Eso es parte de la actividad del maligno.
Pero el poder de Dios es mucho mayor para hacer que ese trigo de verdad, de justicia, de amor y de perdón en el corazón de la humanidad siga germinando, siga creciendo, siga trayendo esperanza a la vida humana. Que podamos recibir esta palabra en su corazón, hermano. Que podamos apreciar lo que Dios nos quiere enseñar. Que podamos ser ese trigo resplandeciente de cada mañana en el horizonte de esta humanidad. Termino con esta oración y quiero que nos pongamos de pie y que escuchen esta oración y que la guarden ahí en su corazón cual semilla de vida, como un trigo de Dios que les ha dado en esta mañana, para que siempre puedan recordar esto y no lo olviden nunca. Lo importante que es mantenernos unidos a Dios. Dice así: oh Señor, acuérdate no solo de los hombres y mujeres de buena voluntad, sino también de los de mala voluntad. Pero no te acuerdes de todo el sufrimiento que te han infligido, acordados de los frutos que hemos comprado gracias a este sufrimiento, nuestro compañerismo, nuestra lealtad, nuestra humildad, nuestro valor, nuestra generosidad, la grandeza de corazón que ha surgido de todo esto. Cuando llegue a juicio, que todos los frutos que hemos dado sean tu perdón. Amén. Amén.